Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10, para tener una reflexión que nos permita en esta mañana ser desafiados. Estamos hablando de hoy día es el culto misionero y me gustaría compartir este pasaje que está dentro del programa que tenemos como pastores, que hemos estado predicando esta serie de sermones, encuentros y desencuentros que ha tenido Jesús, ¿cierto?, con distintas personas en su ministerio desarrollado, dialogado con los pastores. Hemos llegado a que estos encuentros y desencuentros no solo muestran el carácter de Jesús, sino que nos permiten conocer también algo, una enseñanza que está ahí profunda para también aplicarla a nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a acercarnos a este pasaje de Lucas, un pasaje que también lo vamos a encontrar en Mateo, solamente con una diferencia que luego la voy a mencionar, pero que es importante también tenerla en cuenta. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí, en Capernaum, un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, al punto de morir. Como oyó que hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos para pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre, dicen los enviados judíos, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús, dice el relato de Lucas, fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo, versículo 8, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró de él, se maravilló, dicen otras versiones, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Esa es la palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en el mensaje que es una reflexión, pensando también en el alcance que tiene estas historias o estas narraciones respecto a los personajes que, por un lado, son los personajes que no tienen nombre. Se dan cuenta que hay relatos en los evangelios donde los que acuden a Jesús por lo general, fuera de los 12 que conocemos su nombre,
están los que están sin nombre, que se les conoce como los seguidores anónimos o en algunos casos aquellos que son seguidores, pero que pertenecen no al pueblo judío, sino que pertenecen a otro grupo de aquellos tiempos. En este caso, se conjugan en la historia, por un lado, el ruego de los judíos, pero qué interesante, porque es el ruego de los judíos que es enviado por el centurión, ¿ya? Que envía a sus, aquellos que seguramente estaban bajo de su autoridad, para que le hagan saber a Jesús su necesidad que tenía. La necesidad es que él tenía, uno de sus siervos estaba enfermo al punto de la muerte, Y en esto tratemos de juntos reflexionar que aun cuando el milagro pareciera ser el fin último del ruego, nos vamos a encontrar con una sorpresa, me parece a mí, porque acá el narrador va a colocar el énfasis en algo que me parece importante destacar en el día de hoy. Como introducción quisiera solo mencionar algunas cositas que creo que nos darían a nosotros la oportunidad de poder entender cosas que son fundamentales en el relato. Por ejemplo, siempre que las narraciones de los evangelios muestran a estos personajes que un autor como Santiago Guijarro, que escribió un libro que se llama El Camino del Discípulo, los nombra como los personajes menores. Fuera de los 12, los personajes menores que no tienen nombre, y en algunos casos tienen nombre, pero son menores porque aparecen una vez en la historia, no los vemos caminando con Jesús, pero son personajes que de alguna manera en este camino, ¿cierto? En este camino de encontrarse con Jesús, van a marcar o van a dejar una huella importante para la comunidad a la cual están escribiéndose estos evangelistas, pero van a dejar una huella también para nosotros. El sermón que voy a compartir hoy día tiene como título Caminos y posibilidades que le permiten a todo ser humano encontrarse con Jesús. Y esto es algo que justamente es uno de los puntos importantes de aquel que se encuentra con Jesús, porque encuentra caminos para llegar a Él, pero va a encontrar posibilidades no solo para llegar a Él, sino posibilidades para poder relacionarse con Él al punto de ser un seguidor, independiente si los relatos bíblicos mencionan que caminaron detrás de Él o estuvieron con Él. Se mencionan porque marcan un momento histórico importante. Esos caminos y posibilidades para encauzar su seguimiento son caminos y posibilidades que también se dan en nuestros tiempos respecto a aquellos que necesitan escuchar de Jesucristo. ¿Por qué razón son caminos y posibilidades? Porque los personajes, a veces estos personajes menores o personajes que no tienen nombre, van a ser para nosotros los modelos de fe. Y cuando son modelos de fe, son modelos de fe no porque ellos sean los importantes en este encuentro y en estos caminos y posibilidades, sino porque se encuentran con aquel que les permite acceso al encuentro con el Dios que quiere también ayudarlos, rescatarlos, quitarle el agobio con el cual se encuentran muchos que en la Judea romana estaban no solamente agobiados por el imperio, sino agobiados también por las cargas religiosas que se imponían. Y es muy interesante encontrar a estos personajes porque se traspasan barreras culturales de la época. Por ejemplo, en el caso de Lucas, quien envía es un romano a judíos. Es muy probable
que este centurión estuviera al servicio de Herodes Antipas y que pudiera tener también ascendencia o autoridad sobre un grupo de judíos al cual él, como dice el relato, le había construido una sinagoga para sus lecturas de la Torá, reuniones que tenían. Entonces, él, con su autoridad, los envía ante Jesús y se traspasa una primera barrera cultural que tiene que ver con esta idea de, aún siendo romano, aún siendo parte de aquellos que estaban a cargo del imperio, aun cuando este centurión no tuviera el más alto rango, pero sí frente a los judíos sí tenía ascendencia, tenía autoridad, los envía. Vayan donde Jesús y díganle a Jesús que tengo una necesidad. Y ahí traspasa una barrera cultural, que en el libro de Lucas no es algo que debería extrañarnos, porque Lucas está dirigido especialmente para gentiles. Entonces hay muchas cosas de la costumbre judía que para Lucas no son tan importantes mencionarlas. Y en este caso la barrera cultural que se traspasa son barreras que están establecidas en la época. Por ejemplo, una persona que tuviera una escala menor en aquella época del siglo I no podía hablar o dirigirse a una persona que estuviera en una posición superior. No era llegar y hablarle al superior. Algo que se conoce por autores como el tema del honor y la vergüenza, ¿ya? Honor y vergüenza. Si yo estoy a la altura del superior, puedo hablar con él. Si no estoy a la altura del superior, no puedo hablar con él. Y es interesante cómo el relato nos va a mostrar que se derriban barreras entre romanos y judíos. Vayan ustedes, los judíos, le dice el centurión, cuyo siervo estaba enfermo a punto de morir, mandó a los dirigentes judíos, en el versículo 3, a pedirles a Jesús, cierto, que fuera a salvar, a sanar a su siervo. Pero también vemos, interesantemente, que se cruza otra barrera, otra frontera, y esta la cruza Jesús, porque cruza la frontera que de alguna manera estaba establecido que ni un judío podía relacionarse con un gentil o un pagano de la época. Aunque en el libro de Lucas, y esto es bueno que lo tengamos en mente, es distinto al de Mateo, porque en el Mateo quien se presenta en el mismo relato a Jesús es el centurión con el mismo ruego. En Lucas pareciera mostrar que entre judíos y este centurión había una relación estrecha al punto de que tenían la confianza de poder convivir juntos. No hay una pugna de impureza o de pureza. Pero sí hay que decir que quien envía a los judíos es un impuro desde la perspectiva de un israelita. Quien envía a los mensajeros es una persona pagana. Pagana en el sentido de que tiene costumbres que son propias de su realidad romana y que además pareciera ser que en el relato se deja entrever que este hombre sí tenía un respeto por las costumbres judías, tenía un conocimiento de las costumbres judías. Por lo tanto, en esa relación se podían cruzar las fronteras entre judíos y, según Lucas, entre judíos y paganos, a la luz de que aún este hombre había tenido la deferencia de construirles una sinagoga para que desarrollaran sus reuniones, su lectura de la Torá. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a notar que cruzar la frontera y colocarse en el otro lado, a disposición del centurión, es algo que vamos a percibir en el texto. Si ustedes observan el texto, dice que cuando los dirigentes judíos
se acercan a Jesús para pedirle que fuera a sanar a este siervo, lo primero que hace Jesús es ir con ellos, comenzar el camino, a colocarse a disposición, cruzar la frontera. Es pagano, no me interesa, el ruego de los judíos, de los dirigentes judíos es real, vamos, y se pone en camino para colocarse al servicio de este hombre que no tiene nombre, que solo sabemos que es un centurión. Los ancianos, estos ancianos que no son ancianos por edad, sino que cumplían funciones de liderazgo en aquel lugar, en Capernaum, ¿cierto?, en la sinagoga, fueron enviados por alguien que tenía una autoridad superior. Fíjese qué interesante. Ellos no pueden negarse a la solicitud, porque existe el código en el mundo mediterráneo, el código del honor y vergüenza. El código tiene que ver con aquello que tiene mayor ascendencia, mayor autoridad. ¿Quién envía? Es un pagano. ¿Quién recibe la orden? Son judíos, que están subyugados bajo el Imperio Romano. Por lo tanto, mientras los ancianos van a mantener este patrón de honor y vergüenza, porque yo me sujeto a la autoridad en esta relación, Jesús va a romper este patrón al momento de querer caminar con ellos para encontrarse con el pagano. Y lo va a romper porque va a cruzar una frontera. ¿Y sabe cuál es la frontera que va a cruzar? La frontera de que cuando hay alguien que necesita a Jesús, no hay nada que detenga, ni una cultura, ni una frontera, ni una costumbre que detenga el accionar de Jesús en favor de las personas. Y eso es muy interesante. Jesús se pone en camino con ellos. Él sabe que hay un hombre que está solicitando desde lejos, en el libro de Lucas, desde lejos, desde su casa. Vayan y pidan, por favor, porque este hombre tiene un siervo que ama, ¿ya? Es un siervo que ama y que necesita que se recupere de su salud. Por lo tanto, la acción de Jesús va a mostrar la disponibilidad que tiene Jesús siempre, no solo en los relatos de acá de Lucas y de los evangelios, sino que históricamente y hasta el día de hoy, aunque no lo veamos, Jesús siempre estará disponible para la súplica honesta y el ruego honesto de cada uno de nosotros. El elemento interesante que va a marcar este cruce de frontera es cómo el centurión va a mostrarle a Jesús en sus palabras que mejor que no llegue a la casa, porque él pareciera conocer algo de las leyes judías. La Mishnah, por ejemplo, dice que ningún judío podría pisar la casa de un pagano. Entonces, fíjese cómo se mira a sí mismo este hombre centurión. Él dice que antes de que llegue a la casa, dice: Señor, no te tomes la molestia de venir a mi casa. ¿Y por qué no se debe tomar la molestia a Jesús según el centurión? Porque dice: porque yo soy indigno de que entres a mi casa. Indigno. La autoridad se reconoce a sí misma indigno. Quiero dejar ese pensamiento ahí para terminarlo un ratito más, porque creo que es re importante. El elemento que utilizan, y esto también es importante tenerlo en cuenta, son los contrastes de los narradores. Mire el elemento argumentativo de los judíos, de los ancianos que vienen a pedirle a Jesús. Jesús, nuestro amigo el centurión que nos construyó una sinagoga, dice, se merece que tú hagas algo por él. ¿Cierto? Ese es el ruego de
los judíos a Jesús. Pero mire lo que dice el centurión. Ante la propuesta o la solicitud de los judíos, este hombre merece que le concedan lo que pide porque aprecia nuestra nación, porque nos construyó una sinagoga. Los judíos van a colocar el mérito, se merece el mérito. Haz esto, este milagro, hazlo porque se merece este hombre, porque es bueno, porque nos construyó una sinagoga, porque tiene una buena relación con nosotros. El mérito para ellos es más importante. Pero para el centurión, fíjese qué interesante para el centurión, que va a decir en el versículo 4 en adelante, cuando va a reconocer que desde lejos, ¿cierto?, el centurión manda a uno de sus amigos a decirle, y la palabra que usa, escúchenla bien, Señor, Kyrios, Señor. Señor, dice, no te tomes la molestia, pues, ¿qué dice? No merezco. No merezco que entres bajo mi techo. La autoridad se reconoce indigno de que Jesús, el carpintero de Nazaret, o el polvoriento de Nazaret, como decía uno de mis profesores en el seminario, que caminaba por las aldeas, no es digno de que ese hombre, Jesús, pise su casa. Los judíos buscan el mérito. Nos hizo una sinagoga. Por mérito haz esto. Para el centurión, no soy digno que entres en mi casa. Por lo tanto, lo que piden los judíos en contraste con la actitud del centurión es algo bastante significativo. Porque lo que hace el centurión cuando dice no soy digno es inmediatamente colocarse debajo de ¿qué? Debajo de la autoridad de aquel que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Fíjense, los judíos, se merece, pero él mismo a sí mismo se reconoce indigno de que Jesús entre a su casa. Se percibe este hombre como una persona indigna, pero reconoce sobre todas las cosas que quien va a pisar su casa o quien va camino a su casa no es cualquier persona, es el Señor, es aquel que se reconoce como una autoridad. Y esto a mí me parece interesante mencionarlo, porque a veces, y acá que somos todos de la iglesia y visitas que nos acompañan, uno podría decir, soy indigno de acercarme a Dios. Yo he escuchado a muchas personas, no voy a la iglesia porque soy indigno de acercarme a la iglesia, de acercarme a Dios. Se condicionan desde la perspectiva de su vida, que se consideran indignos de estar ahí. Pero por otro lado, tenemos que ser honestos, que a veces nosotros mismos hemos catalogado a las personas como indignas de llegar a la iglesia. Nosotros mismos quizá hemos sido la piedra de tropiezo para que otros puedan conocer y acercarse a Jesús. La fe, tendríamos que preguntarnos de este hombre que se considera indigno, la fe que tiene es una fe puesta en aquel que es sanador solamente, aquel que puede solo decir la palabra y sanar a una persona, ¿o hay algo más entretejido en este relato? Porque si es la fe del milagro, y yo entiendo que el milagro pasa a un segundo plano, sino que lo que se reconoce acá es que este centurión ve a Jesús como una máxima autoridad en la tierra. Y lo ve como una máxima autoridad hasta el punto de colocarse bajo él,
de tal manera que solamente él tiene que decir la palabra correcta para que su siervo sane. El relato va a mencionar que Jesús se sorprende, se maravilla y va a mirar a la multitud que son judíos y les va a decir algo que pareciera ser una advertencia, pero también pareciera ser un reproche. No he encontrado en todo Israel, incluidos los 12, tanta fe como la que tiene este hombre. ¿Quién es el modelo de fe? El centurión. ¿Quién es el antimodelo de fe? Israel. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta. La fe que sorprende a Jesús no es la fe de simplemente alguien que va a realizar un milagro. La fe que sorprende a Jesús es la fe de un centurión que reconoce a Jesús como Kyrios, el Señor. Lo reconoce como alguien superior. Y Jesús, de alguna manera, reconoce también, así como el centurión reconoce a Jesús como alguien superior, que puede hacer un milagro o puede hacer lo que en su poder y en su soberanía puede hacer a favor de los hombres. Ahora Jesús lo va a reconocer a él como una persona que tiene una fe inigualable, incomparable en relación a todo el pueblo de Israel. Acá no habla de algunos, habla de Israel. Israel, no he encontrado, dice Jesús, no he encontrado en Israel tanta fe tan grande como esta, como la que tiene este hombre que no sabemos su nombre. El milagro pasa a un segundo plano y lo que se coloca por sobre el milagro es la autoridad de Jesús. No es una fe como Israel que no reconocen al Hijo de Dios ni la autoridad de Jesús. No es una fe que surge de un sentimiento momentáneo, que es fruto de algo que necesitamos por un momento de la vida, lo necesito con urgencia, sino que es una fe que está colocada en la única persona que tiene poder y autoridad sobre la tierra, que es Jesucristo el Señor. Hay barreras, hermanos, que impiden que se desarrolle la misión del Señor. Hay barreras que impiden que se desarrolle el proyecto de Dios incluso en la tierra. Una de esas barreras es que nosotros nos coloquemos en la posición de jueces cuando tratamos a las personas como personas indignas de recibir el Evangelio. Hoy día estamos hablando de misiones. Hay lugares en el mundo que necesitan saber que el Jesucristo que murió en la cruz no está muerto, que el Jesucristo que murió en la cruz fue honrado por su Padre, exaltado por su Padre, y lo resucitó al tercer día para que todas las naciones pudieran conocer la autoridad de Jesús y las personas pudieran encontrar en Jesús unas respuestas a sus necesidades. La barrera de la misión no es simplemente el mensaje que entregamos o el mal mensaje que podemos entregar. La barrera de la misión está relacionada a veces con nuestras propias palabras. Cuando declaramos o imponemos categorías de espiritualidad que a veces son tan altas, tan grandes, que dejamos a tanta gente afuera. Pero por otro lado también hay una barrera que la siente aquel que no conoce a Cristo, que al conocerlo dice: yo soy indigno de ser un hijo de Dios. Yo lo he escuchado muchas veces eso. Soy indigno de ir a la iglesia, porque cree que en la iglesia estamos todos los santos. Somos santos, sí, apartados,
pero somos pecadores. Porque abogado tenemos para con el Padre, eso lo sabemos, ¿cierto? Sin embargo, a veces nosotros hacemos sentir a las personas tan indignas, que nos colocamos como una barrera que frena la misión del Señor. Permítanme terminar con 3 cositas, porque dije que iba a ser una reflexión. Hoy día ha sido un programa largo. 3 cosas que a mí me interesa así que podamos considerar. Lo primero, la actitud suplicante del centurión. Santiago Guijarro, en uno de sus libros, en los libros sinópticos, el análisis de libros sinópticos que él desarrolla, dice que las características de un discípulo es justamente la actitud de súplica. Cuando yo me inclino a suplicar, es una característica discipular. La característica discipular está relacionada con humillarme ante aquel que tiene toda la autoridad para hacer las cosas, cuando Él lo determine, cuando Él lo decida, y aun cuando en nuestra súplica podríamos encontrar una respuesta y a veces podríamos encontrar un silencio de Dios. La súplica o la característica de la súplica del centurión representa también la súplica del mundo. El mundo suplica por una necesidad espiritual o suplir una necesidad espiritual. Pero la característica del discípulo que suplica no porque solo está pensando en el milagro, sino porque, hermanos queridos, suplicamos porque creemos y tenemos la convicción de que a quien oramos y suplicamos es el Señor de los señores. De lo contrario, nuestra súplica sería vana, vacía, si no entendiéramos que por sobre nosotros está el Dios Todopoderoso, que en ocasiones responderá nuestra súplica, sí, pero que en otras ocasiones probablemente guardará silencio. Pero aun cuando guarde silencio, no deja de ser el Señor de señores, no deja de ser nuestra autoridad y no deja de ser nuestro modelo a seguir, Jesucristo. Por lo tanto, aquel que tiene toda potestad, que es dada a los cielos y en la tierra, y que interesantemente los discípulos cuando hablábamos de los milagros dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Si estuviéramos nosotros ahí con toda esta información, ¿qué le gritaríamos a los que están en la barca? ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Por lo tanto, la súplica, la actitud de súplica es la característica del discípulo que se ha encontrado con aquel que es superior, que es soberano, al cual le reconocemos toda potestad y le reconocemos todo el poder. Lo segundo, el peligro de ser una piedra de tropiezo, hermanos queridos. Y ustedes se acordarán de ahí de una canción que anda por ahí dando vuelta en las radios, ¿cierto? La piedra de tropiezo para el desarrollo del proyecto de Dios. Debemos vivir en la lógica de Jesús. Jesús no tiene problema para relacionarse con el pagano, no tiene problema para responderle al pagano su súplica. Jesús, aunque el centurión se ve indigno, Jesús no lo ve como un indigno. Ya lo hemos dicho en otro momento, aunque los enfermos se veían ellos mismos como personas impuras, Jesús nunca los miró como impuros. Entonces la pregunta que tendremos que hacernos al reflexionar, si nosotros impedimos a las personas que entren en este camino de seguidores de Cristo, o nosotros mismos nos hemos convertido en aquellos que pareciéramos ser dioses para distinguir qué es lo que es puro, qué es lo que es puro de lo que no es impuro.
Cuando Él dice, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, se reconoce a sí mismo indigno. Pero a veces también mucha gente se siente así, indigna, porque a veces nosotros lo hacemos sentir indignos. Porque nos colocamos en una estatura espiritual tan alta, pareciera, que las personas casi tienen miedo de acercarse a nosotros. Un pensamiento solamente de un ateo que leí en un libro que decía lo siguiente: los religiosos me asustan, los espirituales me inspiran. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros hacemos sentir a otros indignos. Pero tenemos que abrirnos también dentro de la misión, que otros conozcan a Jesucristo, no importando su condición, porque esa súplica y ese ruego sincero será escuchado por aquel que tiene autoridad. Y por último, la tercera conclusión que quisiera plantear a la luz de esto es el peligro del gueto. El peligro del gueto. ¿Qué es lo que es el gueto? ¿Cómo se define el gueto? Es una zona o un barrio o una comunidad de personas que tiene un mismo origen, una misma condición, que se aíslan de una realidad, se marginan para vivir de una forma de vida tal que no pueda entrar nadie, y nos convertimos en un gueto. El pueblo evangélico, su gran peligro es convertirse en un gueto. La narración que hemos leído del centurión nos muestra que Jesús ha abierto la puerta para que todos entren en el reino de los cielos. Por lo tanto, un pecado de la iglesia sería convertirla en un gueto. Abrimos las puertas tal como están abiertas ahí y abrimos las puertas de acá para que todos entren al reino del Señor. Desde aquí hasta lo último de la tierra. Todas las personas, todas las naciones encontrarán una respuesta a su súplica, a su fe, y deberán reconocer que el único que puede salvar, el único que puede restaurar y el único que puede relacionarse de manera maravillosa con el ser humano es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuidado con los guetos, porque eso podría alejar a las personas de Jesucristo. Seguramente el centurión es uno de los seguidores de Jesús. No lo vimos caminar con Jesús, no supimos nada más de él, pero es el modelo de fe. Esa fe que reconoce la soberanía y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy día debemos hacer lo mismo. Suplicar, no porque queremos simplemente el milagro, suplicamos porque reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestra autoridad. Amén. Pónganse de pie, oramos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia y al igual que el centurión, Señor, nos inclinamos a tus pies porque reconocemos que tú tienes toda potestad de los cielos y en la tierra, que tú eres el Señor de señores. Depositamos nuestra fe no en un personaje, depositamos nuestra fe no en un hombre que caminó por las calles polvorientas de la Judea romana. Depositamos nuestra fe en aquel que venció la muerte, en aquel que se sentó a la diestra del Padre. Depositamos nuestra fe en la autoridad que tendrá Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis, para abrir el rollo y ver el contenido que hay dentro de ese rollo. Depositamos nuestra fe
frente al Cordero inmolado, cuya obra y cuyo sacrificio siguen vigentes hasta el día de hoy para aquellos que somos indignos de que Él pise nuestra casa. Hoy día podríamos nosotros decir que la casa somos nosotros mismos y éramos indignos que el Señor viniera y nos restaurara, pero vino y cambió nuestras vidas. Y aun cuando seguimos pecando delante de ti, tú sigues, Señor, gobernando nuestras vidas, porque nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en aquel Señor que fue exaltado, que ante Él se doblará toda rodilla en los cielos y la tierra. Señor, tú te mereces toda nuestra honra. Que este ejemplo del centurión sea un modelo de fe para nuestras vidas. Que tu gracia nos acompañe durante esta semana, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, nos recuerden esta historia para tener siempre claro, Señor, que tú siempre eres el Señor Todopoderoso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.